Tomas el micrófono. Ah, ok. Ahí, ¿Me escucha? sí, ahí. Ok. Primero que nada hay que definir qué es la disentería. Esta es una diarrea con sangre, moco, glóbulos blancos en las heces. Son de poco volumen y clínicamente se caracterizan por la presencia de tenesmo, fiebre, dolor abdominal. Es baja la proporción de disenterías que no son de origen infeccioso. Siguiente. En cuanto a la etiología, la gran mayoría son por infecciones bacterianas entéricas invasivas. También pueden ser de origen parasitario. En cuanto a las de origen bacteriano, que son las que nos competen, se encuentra la E. coli enteroinvasiva, Yersinia enterocolítica, Clostridium difficile y la Shigella, el cual es la principal etiología que provoca la disentería, que a su vez está compuesto por 4 especies: Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella bovidii y Shigella dysenteriae, cuál es la principal. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, pues no encontramos mucha información debido a que mencionaba que la información no era confiable o la prevalencia en la población adulta tampoco era, no había tantos casos debido a que esta enfermedad principalmente afecta a menores de edad y población infantil. En cuanto a la epidemiología, pues encontramos pocos boletines de epidemiología en México. Sin embargo, se encuentra pues una mejoría debido a que en los años, creo que fue en el 2016, que fue el más actual, hubo aproximadamente un 50% en el decrecimiento de los casos. En cuanto a la epidemiología que encontramos de países como Estados Unidos y Alemania, los cuales tienen las mejores tasas, que se estiman 0.6 episodios por individuo al año. Por cada 100.000 habitantes se encuentra que la etiología es la salmonella en 16.4 casos, la E. coli en 1.1 casos, el vibrio en 0.4 casos y la Yersinia 0.3 casos y la Shigella 2.3 casos. En cuanto a los factores del huésped que favorecen la infección, se encuentran las personas de edades extremas, que son los menores y las personas mayores, las inmunocompresiones por enfermedades o terapias. Y en cuanto a las dosis infectantes, esta va a variar de acuerdo a la etiología, puede ser de bajo inóculo, moderado o alto. En la de bajo son de 100 a 500 microorganismos viables, se encuentra la Shigella y el E. coli. En la de moderada se encuentran las Salmonella y la Campylobacter. Y los de alto inóculo, que son más de 100.000, se encuentra la E. coli enteroinvasiva y E. coli enterotoxigénica. Enfocándonos un poco más a la Shigella, que es la principal etiología. Este causa una infección aguda e invasiva y, como había mencionado, es una causa importante de mortalidad de menores de 5 años. Sus características, pues, es un bacilo anaerobio facultativo, gran negativo, intracelular e inmóvil. En cuanto a la epidemiología, pues se estima que causa 165 millones a nivel mundial. La dosis infectiva pues es baja, ya he mencionado que se requieren más o menos de 100 microorganismos para que se produzca. El principal modo de transmisión es fecal y oral, eh, y el principal reservorio es el ser humano. Siguiente. Ahora, hablando un poco de cuál es el mecanismo de invasión de la Shigella en las células intestinales, pues este va a tener dos vías de entrada, vía célula M y vía intercelular. En cuanto a la vía célula M, pues la Shigella va a penetrar a las células M, posteriormente van a ser fagocitados por los macrófagos y el macrófago va a ser inducido una muerte celular programada de tipo inflamatorio. Esto quiere decir que al momento de liberar por la muerte celular a la Shigella también va a liberar mediadores inflamatorios, los cuales van a provocar daño en el tejido. A su vez, también, pues, estos factores inflamatorios van a traer otras células inflamatorias polimorfonucleares, los cuales van a aumentar la inflamación y estos van a tener que emigrar a la superficie apical. Eh, Esta migración a la superficie apical va a dejar una vía de entrada para la Shigella que se encuentra en la superficie apical, lo cual va a tener una vía directa para pasar al polo vasolateral. Una vez estado en el polo lateral, ya sea vía célula M o vía intercelular, van a proceder a infectar y diseminarse entre los enterocitos. Principalmente había dicho que la Shigella es inmóvil, sin embargo, una vez dentro, pues, de la célula pueden formar flagelos
y esos flagelos van a producir que la diseminación se expanda y sea intercelular. El producto final pues, del daño del tejido va a provocar lo que es la inflamación, las úlceras y los abscesos que van a, se puede decir que potenciar la diarrea. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, pues la primera causa de diarrea se debe a que hay una salida normal de líquidos y electrolitos del yeyuno, esto causado por las toxinas y prostaglandinas. Se dice que hay una segunda diarrea y es debido a que como el tejido del colon ya ha sido dañado por la inflamación, úlceras y abscesos, este ya no va a poder absorber y a su vez, pues esto también van a ser la misma causa por la que desaparezca sangre y pus en las heces. El dolor abdominal es causado por el aumento de la presión intestinal y la reacción inflamatoria, y la fiebre debido a los pirógenos que van a ser liberados a la circulación debido a la fagocitosis de microorganismos y a la muerte celular de tipo inflamatoria. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, es principalmente por sospecha clínica, debido a los síntomas que presenta, que la fiebre, dolor abdominal, presencia de sangre en las heces. Sin embargo, también puede ser la citología del moco fecal, que es la presencia de moco, sangre y pus en las heces. Sin embargo, para poder determinar el agente causal se va a necesitar del cultivo. Y el cultivo, el tipo de muestra son las heces, por lo tanto se necesita de un coprocultivo. Las indicaciones para hacer coprocultivo es que debe estar en un frasco limpio. También se puede emplear el hisopo rectal y ambos deben ser sembrados inmediatamente, ya que la shigella no sobrevive. En cuanto a los medios de transporte que son recomendados, son el de Stuart o el de Carrie Blade. Siguiente. ¿Me escucho? Sí, adelante. Ok, perfecto. Bueno, ahorita yo les voy a explicar lo que es las principales partes, ¿no? De lo que es el cuadro clínico. Ah, sí, está bien. ¿Puedes avanzar, por favor? Gracias. Bueno, igual antes que nada, cabe mencionar que igual hay una segunda manera que, bueno, según nuestras investigaciones era común sobre el síndrome disentérico, que era la disentería amébica. Pero bueno, principalmente nos vamos a enfocar en lo que es la Shigella. En cuanto a la disentería amébica, pues los síntomas van a ocurrir en un plazo dentro de 1 a 3 semanas aproximadamente. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y no causan ningún problema. Esto también puede aplicar para la infección de Shigella. La única diferencia es que esta se puede presentar desde de 1 a 3 días o hasta 7 días. Y como ya se había mencionado, pues igual el diagnóstico de estos puede ser totalmente clínico y se puede asociar a síntomas como dolor cólico, fiebre, cefalea, vómitos y estado tóxico. Sin embargo, si se hace un buen diagnóstico clínico, pues se puede realizar los otros diagnósticos, como mencionó el compañero, como puede ser la citología del moco fecal o el prococultivo. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, como iba mencionando, las manifestaciones clínicas de Shigella pueden ser asintomáticas, pueden ser episodios de tal cual de lo que son, es decir, diarrea con sangre o moco, o con dolor abdominal, fiebre, vómito, o puede llegar inclusive a episodios fulminantes, que puede llevar a la muerte en pocos días. Puede comenzar como diarrea acuosa y volverse disentérica a los 2 días. Las principales complicaciones de esta pueden ser la perforación intestinal, el prolapso rectal, el megacolon tóxico, convulsiones, bacteremia, síndrome hemolítico, entre otros. Y una de las complicaciones igual importantes, o una de las más importantes, es la pérdida de peso y el empeoramiento del estado nutricional. La que sigue, por favor. Bueno, como iba mencionando, pues estas son unas complicaciones, la deshidratación y desnutrición, que de hecho esto ahorita lo voy a comentar más, pero pues va a ser muy importante porque de hecho esto igual puede ser considerado como factor de riesgo. Y si de por sí tienes un factor de riesgo de desnutrición o mala alimentación y esto la aumenta, pues sí va
vas a tener un caso complicado. Inclusive puedes tener disentería crónica, inmunidad y susceptibilidad debilitadas a otras infecciones, anemia, insuficiencia renal o enfermedad aguda. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto al tratamiento, es lo que corresponde específicamente al manejo de la diarrea. Se dice que se puede prevenir, perdón, hay que revertir la deshidratación con sales de rehidratación oral de 50 a 100 mililitros por kilo de peso en 4 horas. Y mencionan que si hay vómito hay que esperar 10 minutos posterior al vómito y continuar con esto con lentitud. O también puede ser con suero fisiológico o Ringer de 20 a 30 mililitros igual por kilo en los 20-30 minutos. Y si es necesario, se puede repetir. Y si está instalada, mantener la alimentación, uso de antibióticos, probióticos y demás. Ahora, en cuanto a los probióticos, sí se mencionaba que tal cual, la flora, o sea, la diarrea, la flora va a disminuir y los probióticos, pues como es su función principal, la van a reconstituir. Sin embargo, no hay una evidencia tal cual que demuestre que puede ayudar en la diarrea bacteriana. En cuanto a los antibióticos, perdón, sí, para este tipo de casos como es Shigella y Campylobacter, sí están recomendadas y sí hay sí hay evidencia de su uso. Por eso, en el caso de la shigellosis, recomiendan utilizar ciprofloxacino, 30 miligramos por kilo al día, cada 12 horas por 5 días, y cloranfenicol, 50 miligramos por kilo por día, cada 6 horas por 5 días. En un dado caso de que sea por Campylobacter, se recomienda eritromicina a 50 miligramos cada 6 horas por 5 días. Pero cabe recalcar que, como mencioné, puedes llevar esta enfermedad de una manera asintomática. Entonces, esto va a depender mucho de la sintomatología que esté presentando el paciente. El que sigue, por favor. Bueno, pues como mencionaba, entre los factores de riesgo, pues se puede encontrar el alcoholismo, la nutrición pobre, malignidades, edades vulnerables como personas mayores o niños jóvenes, que de hecho, haciendo un énfasis en esto, no había, como mencioné el compañero al inicio, no hay un dato específico en cuanto a la epidemiología, ni en Yucatán ni en México. Pero sí mencionaba de manera general que en países en desarrollo, como somos México y prácticamente casi toda Latinoamérica, en los niños aproximadamente menores de 6 años son los más afectados por esto. Que evidentemente pues están en la etapa de exploración, de curiosidad, y pues no tienen una limitación o no tienen una conciencia por lo que prácticamente muchas cosas o casi todo se lo van metiendo a la mano, o pueden tocar cosas sucias y meterse la mano a la boca. Y también otro factor de riesgo puede ser la medicación por esteroides, ya que estos debilitan la inmunidad. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto a los métodos de prevención, van a haber dos. Primero, ahorita explico por qué, pero aquí, primero, en cuanto a estos primeros 4, se menciona que de manera general, pues, como en todo momento, manos cuidadosas que se van a lavar después de contacto con superficies, en especial, sobre todo, si se sabe o se tiene conocimiento de que hay una persona con dicho síndrome disentérico. Lavarse las manos antes y después de comer o manejar la comida, desinfectar los retretes, ya sea de la familia o en el grupo, sobre todo, pues, una vez más, si dentro de los conocidos está una persona con dicho padecimiento, y lavar el lavadero que ha entrado en el contacto con una persona infectada en agua muy caliente. La que sigue, por favor.
Ahora, también hay otros, pero estos van a ser en áreas endémicas. Sin embargo, estos se pueden aplicar en ambos casos, no sea en áreas endémicas o no. Sin embargo, si son en áreas endémicas, como mencioné hace un momento, pues prácticamente lo tienes que hacer sí o sí estas recomendaciones, ¿no? Como la desinfección y lavado de frutas y verduras, hervir, pues vaya la redundancia, el agua que no se ha hervido o taparla. Eh, Evitar mariscos sin procesar o fríos tales como gambas o crustáceos. Y también leche sin pasteurizar, helado y otros productos lácteos. La que sigue. Por favor. Ahora, mencionan que la mayoría de los pacientes presentan mejoría después de 2 días de iniciado el tratamiento. Se recomienda, perdón, una vez completado el tratamiento de antibiótico por 5 días y no va a requerir seguimiento especial. Como acabo de mencionar, pues los pacientes de alto riesgo van a ser como los lactantes, desnutridos y deshidratados. Y los que no responden a los 2 días de tratamiento deben ser vigilados de cerca y decidir manejo hospitalizado o un cambio de las dosis o inclusive del antibiótico. Y una vez más, como mencioné, pues hay ocasiones en las que esta enfermedad se puede llevar de manera asintomática, ya que entonces sin antibióticos la infección se puede resolver de entre 4 a 8 días para la mayoría de los casos. Sin embargo, en situaciones severas pueden durar de 3 hasta 6 semanas. Y sería todo. A ver. Augusto. Augusto Peraza. Augusto Carrillo. Tocayo. Profe, No ¿me te oigo. escucha? ¿Me escucha, profe? Ya te escucho. A ver, Tocayo. Entonces, ¿cuál sería? En este caso nos presentaron como prototipo del síndrome disenteriforme a la shigelosis. Ese es el prototipo, no quiere decir que síndrome disenteriforme sea igual a shigelosis, porque el tema que sigue también va a ser un síndrome disenteriforme que tiene una etiología específica. Entonces, Augusto, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome diarreico propiamente dicho y el síndrome disentérico? No escuché bien el final, se trabó un poquito, profe. ¿Me lo repetía? ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome diarreico y el síndrome disentérico? Pues además de la etiología, creo que sería A ver, ahorita cómo vamos a ver. progresa la historia. A ver, déjame, ya dijiste una cosa, además de la etiología. Nada más déjame ayudarte un poquito, porque la etiología es lo último que vamos a saber, ¿sí? Y para llegar a la etiología o para intentar hacer algo a la etiología, primero necesitamos lo clínico. Por eso lo primero que estoy preguntando es, ¿cuál sería la diferencia entre un síndrome diarreico y un síndrome disentérico? Sin duda la etiología puede ser la diferencia. Igual los síntomas y la progresión de la enfermedad. Ahorita le vamos a dejar a Daniela que te ayude, pero ¿qué síntomas? Pues, por ejemplo, creo que presencia de sangre, moco o pus en evacuaciones. ¿Eso en dónde va? En el síndrome diarreico. Bien, Eduardo. Vamos a pedirle a Daniela que nos ayude. Daniela, que ya bajó su mano.
Iba a decir eso, o sea, la presencia de sangre, pero en el disentérico. En el disentérico, presencia de moco y sangre. Pero hay otras cosas más, por ejemplo, ¿cuáles son las otras cosas que pueden ir acompañando a esas evacuaciones líquidas escasas con moco y sangre? Ya les dije otra, escasas. Líquidas, escasas con moco y sangre. ¿Hay alguna diferencia en el número? ¿En la cantidad? ¿En el volumen? A ver, Irving. La verdad no sé, doctor. Igual solo tengo en mente la presencia de sangre, pus. ¿Alguien lo sabe? Se los dije, ¿eh? Lo dije en el transcurso de la clase de ayer, del viernes, que además estuvo bastante extensa y bien, ¿no? Alguien, a ver, ¿quién fue la de la clase del viernes? Fui yo, Diana. Diana. A ver, ayúdenos, Diana. Pues en cuanto a la Vamos a cantidad ver. va a ser menor, ¿no? ¿En cuál va a ser menor? En el síndrome disentérico. Exactamente. O sea, el volumen del líquido que se expulsa en el síndrome disentérico, en términos generales es menor. O sea, en el síndrome diarreico es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque la fisiopatología lo está explicando, ¿no? En el caso del síndrome disentérico, ¿sí? Lo que causa la diarrea es la invasión y habitualmente la invasión está en las partes más distales, en el colon. En el caso del síndrome diarreico es buena parte del tubo digestivo y ahí lo que básicamente está alterado son los mecanismos de absorción y secreción de líquidos y electrolitos. Por lo tanto, el monto, el volumen de la evacuación es más abundante en el síndrome diarreico que en el síndrome disentérico. Entonces ya tenemos dos cosas, el volumen, ¿sí? Y las características. Y luego la frecuencia, Diana, ya que está aquí con nosotros. ¿Dónde las evacuaciones son más frecuentes? En el síndrome, salvo cólera, que el cólera se queda la llave abierta. ¿Dónde son más frecuentes las evacuaciones? ¿En el síndrome diarreico o en el síndrome disentérico? En el síndrome diarreico. No, en el síndrome disentérico. Acuérdense que como el monto es poquito, se los voy a decir y péguenselo. ¿Cuáles son las diferencias? Al fin y al cabo, las dos son diarreas. El clasificarlas de una manera o de la otra es para entender un poquito cuál es la fisiopatología e ir un poquito más para adivinar cuál es la etiología y decidir si vamos o no por ellas. Aunque también Diana nos dijo que la mayoría de los pacientes con diarrea, con el tratamiento sintomático, hidratación, nutrición, sí, curaban en un promedio de 5 a 7 días. Pero sí que es importante porque el síndrome disentérico, como en el caso de Shigella y como en el caso de amibiasis, ¿sí? Que es lo que va a seguir, pues requieren un tratamiento un poquito diferente, ya no solo sintomático en algunos de los casos, sino que antibiótico o antiparasitario. Antibiótico, como nos dijeron, con ciprofloxacina, o ahorita me van a poner esa diapositiva del tratamiento con el que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Solo por un medicamento, pero la ciprofloxacina es correcta. Entonces, el clasificar me va a servir para ir más allá, para saber cuál es la posibilidad de que se complique. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El síndrome diarreico, propiamente dicho, no disentérico, las evacuaciones son abundantes, prácticamente con poco residuo, es mucho líquido, ¿sí? Se puede acompañar frecuentemente de vómitos y habitualmente, si no hacemos nada, deshidrata al paciente. Se acompaña de dolor abdominal, sí, pero vamos a ver la comparativa. En el síndrome disentérico, primero, el monto de las evacuaciones
habitualmente es escaso. Hay poco residuo, hay poco líquido. En algunos de los casos prácticamente lo que se evacúa es moco y sangre. Con mucha frecuencia se acompañan de mucho dolor abdominal bajo, que es el colon habitualmente lo que está inflamado, tenesmo y pujo rectal. Y el número de evacuaciones puede ser muchísimo más elevado, 10, 15 o 20 veces, pero como la cantidad de líquido es poquita, habitualmente, hablando en frecuencia, no lleva tanto a la deshidratación como en el caso del síndrome diarreico. Entonces, esto es importante que lo ubiquemos, porque de aquí va a depender si decidimos o no, ¿sí?, darle tratamiento antibiótico e ir por la etiología. ¿Cuáles son los estudios de materia fecal, José Sebastián, que le indicaríamos a un paciente con diarrea para clasificarla en diarreico, disentérico y para decidir si es bacteriana o parasitaria, si es enteroinvasiva o no y si le doy o no tratamiento antibiótico? José Sebastián. El estudio de las heces. ¿Qué estudio de las heces le pido a un paciente con diarrea aguda? Pero creo que en la clase pasada se mencionó biometría hemática y... Sí, pero dije que, a ver, fíjate que José Sebastián te estoy ayudando, porque te dije de materia fecal, estudio de heces. No me digas de otras cosas, porque acuérdate que hablamos de que las otras cosas, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos, inclusive gasometría arterial, son cosas que habitualmente no le pedimos al paciente que no tiene deshidratación o que no tiene sospecha de desequilibrio electrolítico o que no ha estado en choque. O sea, eso no se lo pedimos de rutina. Entonces aquí la pregunta es, de materia fecal, ¿cuáles son los estudios que me pueden ayudar para el diagnóstico, primero para la clasificación en diarreico y disentérico y luego para el probable diagnóstico de sí enteroinvasión, no enteroinvasión? O sea, solo el de la materia fecal sería el coprocultivo, ¿no? El coprocultivo, ese es uno. A ver quién le ayuda. Habían mencionado también la citología del moco fecal. La citología del moco fecal, perfecto, Daniela, ya son dos, falta uno. Para investigar un parásito que causa síndrome disentérico. ¿Cuál falta? Amiba en fresco. Amiba en fresco. Esos son los tres que de cajón pedimos en el paciente que tiene síndrome disenteriforme. Citología de moco fecal, ¿sí?, amiba en fresco y coprocultivo bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Diana, ¿cuáles eran las indicaciones de pedir coprocultivo? No lo escuché, doctor. ¿Lo puede repetir, por Sí, favor? las indicaciones de solicitar un coprocultivo. Bueno, pues específicamente si se sospecha del síndrome disentérico, pero también había otros motivos, como por ejemplo la presencia de diarrea persistente, Sí. si no mal recuerdo. También había con respecto a la... Le voy a ayudar con uno, falla el tratamiento. sí, también en la falla del tratamiento mencionaba. Ajá. ¿Otro más? ¿Puede levantar las manos? Ante la sospecha de cólera, si no estoy mal. Ante la sospecha de cólera, esa es la otra.
Y en estudios de epidemiología. En estudios epidemiológicos, con fines epidemiológicos, nada más nos falta una que otra. Si el paciente adquirió la diarrea en el hospital. En el hospital. O sea, la diarrea nosocomial también. ¿Sí? Y nos falta uno más. Claro, puede haber otro más, pero de los comunes, uno más. Una característica del hospedero. Creo que era lo de la desnutrición, si no estoy mal. Desnutrición, que el desnutrido en general, ¿qué tiene? Inmunológicamente. Inmunológicamente. Ya le soplé. O sea, por gravedad. Inmunocompromiso. Ahí los tenemos casi todos. Entonces tenemos falla al tratamiento, diarrea crónica, sospecha de cólera o de alguna diarrea en especial, ¿no? Que estemos buscando, pero hay sospecha de cólera, con fines epidemiológicos, diarrea nosocomial y huésped inmunocomprometido. Esas serían las indicaciones. Yo podría poner otras, por ejemplo, si tengo un brote de diarrea en una guardería, también la buscaría. Si tengo un brote de diarrea en los comensales de un hotel, también lo diaría. Estoy hablando, le estoy poniendo la palabra brote, óiganlo bien, la palabra brote. Si tengo un brote de diarrea entre los comensales de un hotel, también los buscaría. Un brote, en casos de brote, hay que buscarle también. Pues fíjense cuáles son las indicaciones de pedirle el cultivo. ¿Por qué antes no se lo pedimos? Porque tarda como una semana más o menos. Y en una semana, pues ya curó, o ya se nos complicó, o ya no nos sirve para mucho. Entonces, si no cumple con esas indicaciones especiales, solo le tomaría citología de moco fecal, amiba en fresco. Y si cumple las otras condiciones, pues opto por el coprocultivo. O sea, alguna condición especial. Si no, el tratamiento va a ser tratamiento sintomático, de soporte. A ver, Eduardo, que me pongan la diapositiva del tratamiento de la shigellosis. El tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico. Es uno que tenía los antibióticos abajo y ahí está. ¿De dónde? ¿Quién hizo esta diapositiva? ¿Sí? ¿Eduardo o Santiago? Fue Eduardo. Eduardo. ¿Estás, Eduardo? Sí. ¿De dónde la tomaste? ¿De dónde tomaste ese tratamiento, Eduardo? Permítame aquí, por aquí tengo la referencia. No, más o menos. Bueno, dime cuáles son las referencias que consultaste. Nada más porque quiero comentar algo. ¿Está en el Kumate así? Para shigellosis. No, ¿verdad? No. Bueno. Les voy a pedir, y también te lo voy a pedir a ti, Eduardo, que borres de la diapositiva cloranfenicol. ¿Sí? No porque no sirva, no, eso no lo estoy diciendo. Es un tratamiento que puede ser útil para el tratamiento de la shigellosis. Pero antes que el cloranfenicol, pues tenemos a la ampicilina,
y tenemos al trimetoprim sulfametoxazol, y tenemos a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces el cloranfenicol es un medicamento muy antiguo, que cuesta inclusive conseguirlo en el mercado, y que tiene indicaciones muy específicas. Cuando veamos tifoidea, que por cierto es otra causa de una enfermedad bacteriana que puede cursar con un síndrome disenteriforme, pues ahí sí vamos a volver a ver al cloranfenicol, y ahí vamos a ver que sí, en el caso de la tifoidea tiene un papel ahí secundario todavía el cloranfenicol, pero en este caso aquí hay que borrar cloranfenicol de este esquema porque tenemos muchas otras alternativas menos tóxicas que el cloranfenicol. Entonces, en el caso de la shigelosis sería ciprofloxacina, trimetoprim, ampicilina o una cefalosporina de tercera generación. Cualquiera de esos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces te voy a pedir, Eduardo, que borres de ahí el cloranfenicol. ¿Sale? Sí, maestro. Sí, a ver, algo. Nada más, Eduardo, estás enfermo, ¿verdad? Te oigo. Sí, maestro. Estoy Sí, bastante enfermo. sí, te estoy oyendo congestionado. Bien, ahorita vamos a hablar de la enfermedad respiratoria. Nada más para una orientación académica. Muy bien, ¿alguna pregunta o duda con estos síndromes? No, doctor. No, doctor. No, el esquema de hidratación está claro. Bueno, ya lo veremos. A ver, Doctor, es lo que yo me quedé pensando. En este no hay que rehidratarlo. no hay que, ¿qué? ¿Rehidratarlo? Bueno, a ver, a ver, ¿quién me está preguntando? Daniela. Daniela. Ah, usted me dijo, no hay que rehidratarlo. A ver, ¿a quién es Le rehidratar? pregunto. Sí, O sea, en todo paciente con diarrea, la piedra angular, el tratamiento es el esquema de hidratación, en todos, cualquiera que sean los síndromes. ¿Qué tanto lo van a requerir? Pues lo van a requerir más los que pierden más líquido que los que lo pierden menos líquido. Pero eso no hay una cosa que diga, si tienes síndrome disentérico, no se va a deshidratar. Entre las complicaciones, si me las ponen, Santiago, entre las complicaciones tanto de este síndrome como del anterior está la deshidratación. Entonces, lo primero que tenemos que considerar ante un paciente con diarrea aguda, cualquiera que sea su causa, en este caso estamos hablando de las infecciosas, pero hay no infecciosas. Paciente con diarrea aguda, cualquiera que sea su causa, las dos cosas que no deben faltar, ¿sí? Son el tratamiento de hidratación y el tratamiento nutricio. Eso no debe faltar nunca. Lo demás es si requiere un antibiótico o un parasitario, antiparasitario, un antitérmico o un antidiarreico en el caso de los adultos, pues lo veremos, ¿no? Lo veremos. Pero hidratación y dieta no debe faltar. Miren, aquí están las complicaciones y miren, en primer lugar está siempre la deshidratación. Siempre está la deshidratación como primera causa. Así que no olvidarlo, Daniela, la hidratación es algo que no puede faltar. ¿Qué tanto vamos a hidratarlo? ¿Sí? Pues va a sí, depender. es que lo que pasa es que en las complicaciones vi deshidratación, pero con la diapositiva no lo vi en el tratamiento, entonces como que se me hizo raro. Dije, ¿no será que No, sí, falta? no falta, ahí está. El esquema sigue siendo el mismo y el mismo que revisamos con Diana en la clase anterior. Plan A, plan B o plan C. ¿Sí? ¿A quiénes le damos plan A? A ver, Carlos Alonso, Tocayo.
¿A quiénes les damos plan A? ¿Qué pasó, Carlos? No está Carlos. A ver, José Miguel. Siempre caen mis ojos en tu nombre, José Miguel. ¿A quién le damos plan A? A esos pacientes que pues están orinando normal, ¿no? Y no están perdiendo líquidos. O sea, ¿qué es lo que no tienen entonces? ¿Pérdida masiva de líquidos? Sí, a ver. Estás bien, pero yo quiero que me lo digas en una palabra médica que es un diagnóstico. ¿A quiénes le damos plan A? Los que tienen diagnóstico de diarrea más. ¿Secretora? No. A ver, ¿quién le ayuda? Los que no están deshidratados, ¿no? Exactamente. ¿Quién fue? Bueno, pues sí. ¿Quién? Por eso les estoy, a ver, hablemos como médicos. ¿Sí? En lugar de que me describas que está orinando bien, que tiene mucha saliva, que su fontanela no está deprimida, que llora con lágrimas, que la turgencia de su piel es normal, que tiene buenas condiciones generales, eso que pues estaría bien, ¿no? Pero lo que te pedí es que me lo dijeras con una sola palabra, que es el diagnóstico. Paciente con diarrea no deshidratado. Plan A de hidratación. Ahora pues le vamos a preguntar ya porque ya le abrimos la puerta. Le vamos a ver, Mari Carmen está acá, Mari Carmen Alonso. No está. ¿Y Carlos Dimitri? Tampoco, están ausentes. María Isabel, ¿a quiénes les damos plan C? ¿Serán los que ya tienen signos de deshidratación y otros factores? Signo de deshidratación. ¿Y cuáles son esos otros factores, María Isabel? Pues podría ser de cualquiera de estas complicaciones, ¿no? A ver, dígame un ejemplo. Signo de deshidratación. Pues. A ver, Isabel, voy a regresar un poquito. Vamos a hablar del diagnóstico de hidratación. ¿Cómo clasificamos al paciente? ¿Cuáles son la primera clasificación que hacemos respecto a la hidratación? ¿Hidratado y no hidratado? Exactamente, hidratado y no deshidratado. hidratado o deshidratado. Así, se oye mejor. Hidratado y deshidratado. Es lo primero que tenemos que ver. Si está hidratado o está deshidratado. Si está hidratado, está fácil. Plan A. Pero si está deshidratado, dentro de ese grupo de deshidratación, hay una división. ¿Cuál es la división, María Isabel? La de... Sería como... ¿Cómo son sus defecaciones podría ser? A ver, ya me dijo que hay hidratado y deshidratado. Esos son sí. Pero dentro del deshidratado también hay dos grupos. ¿Cuáles son? Acuérdense que hasta les dije la diferencia entre uno y otro es esta. A ver, Diana. Sí, bueno, el primer grado pues te hablaba de la presencia de signos leves de cierta manera, pero de igual de deshidratación, y el otro es la deshidratación grave, ¿no? Que entraría el choque hipovolémico. Exactamente. Entonces ahí ya tenemos. No deshidratado. Plan A. Deshidratado sin choque. Plan B. Deshidratado con choque. Plan C.
¿Sí? Si me ponen aquí, a ver, el tratamiento de hidratación que nos pusieron acá. El de hidratación, ahí está. ¿Qué tratamiento es ese que nos pusieron? ¿Qué plan es ese que está puesto allá? Santiago. Ese de deshidratación, ¿no, doctor? ¿Pero cuál? El plan B. ¿Cuál está allá? ¿El plan A, el plan B o el plan C? El B, ¿no? Fíjense que no, está el B y está el C. El B es el que está arriba, 50 a 100. Pero luego cuando nos vamos al intravenoso, porque esto es intravenoso, ahí está el plan C. ¿Tiene sus diapositivas a mano, Diana? Sí, ahorita las proyecto. Voy a proyectar donde está, primero póngame donde está aquella tablita donde está plan A, plan B o plan C. O mejor no, primero póngame los grados de deshidratación. Deshidratado, no deshidratado y chocado. ¿Por qué me estoy regresando? Porque es exactamente lo mismo para este. Lo único que cambian son los posibles agentes, la probabilidad menos alta de que se deshidrate, pero en términos generales es lo mismo. ¿Sí? Fisiopatología un poquito diferente, mismo tratamiento, salvo alguna diferencia, mismas complicaciones, misma evolución, o sea, básicamente es lo mismo. Ahí está, póngame primero el de, ahí está, esta es la tabla que está aquí a la derecha. Es la tabla donde se hace el diagnóstico de hidratación del paciente. École, ahí, gracias. Y vean ustedes la clasificación que está puesta ahí, ¿sí? Primero está qué es lo que inspeccionamos, el estado general, los ojos, la boca, la respiración, ¿sí? La manera de si tiene o no tiene sed, la turgencia o elasticidad de la piel. El llenado capilar, eso es muy importante. Y luego abajo vean que tiene A, B y C, que sería el plan de tratamiento. Esta tabla la tienen que tener, se la tienen que pegar ahí detrás de las orejas, ¿no? Es muy importante, porque aquí está, no solo les dice los datos del que está bien hidratado, sino que les dice, si está bien hidratado, el plan de tratamiento es A. Luego, si está deshidratado, entonces ahí están las dos opciones. Hay más opciones, pero con fines prácticos, con esta salimos adelante. Estaban las opciones de primer grado, segundo grado y tercer grado, que sería el estado de choque, ¿no? Pero aquí no nos importa si tiene primero o segundo grado, sino que si está deshidratado, da igual que esté en primero o segundo grado, el tratamiento va a ser similar, pero si está chocado va a ser diferente, ¿no? Entonces, para fines terapéuticos, esta clasificación donde al deshidratado lo clasificamos en 2, ¿sí? Es muy buena porque rápidamente nos permite tomar una decisión. Y vean ustedes, si está deshidratado, puede ser sin choque,
o con choque. Y eso hace la diferencia. Y les comentaba en la clase anterior que cualquier deshidratado que tenga llenado capilar retardado está chocado. Punto. Deshidratación más llenado capilar retardado. Se acabó. No le busquen más. Ese paciente está chocado y requiere el plan C. Entonces vean ustedes. Deshidratado sin choque, plan B. Deshidratado con choque, plan C. Entonces, esta tabla es fundamental para el tratamiento de la diarrea. Es algo que ustedes tienen que aprender a manejar porque les va a tocar. De esto depende. Esta es la diferencia entre vivir o morir. Entre tratar bien y maltratar. Póngame la tabla, por favor, de los planes. A ver si la puede agrandar. Bien, aquí solo está el plan A y el plan B, que son los que les toca a ustedes. Porque el plan C en el paciente chocado es un plan que tiene que ser en el hospital sí o sí. Claro que mientras el paciente llega al hospital, ustedes pueden hacer algo y darle algo de líquidos en tanto llega al hospital, pero el plan C es para el hospital. Vean ustedes, si el paciente no está deshidratado, es el plan A. Y el plan A consiste en aumentar los líquidos de la dieta, eso es lo primero. Dale más líquidos de su dieta. ¿Sí? Continuar con su misma alimentación, no lo pongas en ayuno. ¿Sí? Y luego, pues ofrecerle vida suero oral por cada evacuación. Si lo toma, es que lo necesita. Y si no lo toma, es que no lo está necesitando. O sea, acuérdense que el primer dato de deshidratación es el aumento de la sed. Cuando el paciente se empieza a deshidratar, empieza a tener sed y toma lo que le den. El vidasuero oral tiene la bondad de estar malo. Esa es una bondad en este caso, ¿no? Porque cuando alguien no tiene sed, lo rechaza. Pero cuando tiene sed, se lo toma ávidamente como si fuera una cerveza. Entonces, de alguna manera, ese sabor no tan agradable te protege contra la sobrehidratación. Si no tienes sed, no lo tomas. Prefieres otras cosas. Si tienes sed, lo vas a tomar. Es una ventaja, eso es lo que hay que aprovecharle. Entonces, en el plan A, lo que se pretende es que el paciente no se deshidrate. Pero en el plan B, el paciente ya está deshidratado y lo que hay que reponerle es el monto de volumen más las pérdidas que sigue teniendo. Y ahí sí lo dejamos en ayuno unas cuantas horas para permitir que lo único que ingrese sean líquidos. Y vean ahí la cantidad. ¿Sí? La cantidad es entre 50 y 100, algunos dicen 70 mililitros por kilo, máximo 100 mililitros por kilo para 4 horas. Fraccionado en intervalos de 30 minutos. Y luego el plan C, pues no lo vamos a tocar, pero es el mismo que el B, pero acortado en su tiempo, con otra fracción diferente y por vía endovenosa, y ahí no nos vamos a meter mucho con ese, ¿no? Ahí está, ahí se los puso Diana, el que es el B, que es el mismo, ¿sí? Son 100 mililitros por kilo de peso. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia es que es por vía intravenosa, que la mitad se lo metemos en la primera hora, y la segunda y la tercera hora las otras 2 mitades. O sea, vamos más rápido y vamos por la vía endovenosa. La primera mitad es para sacarlo del choque, y las otras cuartos son para regresarlo a su estado normal de hidratación. Entonces, esto es válido para cualquier diarrea, para cualquier síndrome. No se les puede pasar. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vámonos con amibiasis intestinal.
¿Se ve la pantalla? Sí, sí la vemos. Bueno, entonces hoy a mí me toca el tema de amibiasis intestinal y vamos a empezar con lo que viene siendo la etiología. En sí, la etiología viene siendo la entamoeba histólica y además la entamoeba dispar. Entre los factores de riesgo se encuentran, por ejemplo, poblaciones marginadas, de bajo nivel socioeconómico, mala disponibilidad del agua y deficiente eliminación de basura y excretas. Y entre las causas más frecuentes, pues en general es una mala higiene, tanto que viene siendo comunal, familiar o personal. Como mencioné, en el caso de los patógenos, pues son estos dos, histólica y dispar. Y como pues esos van de dos formas, ¿no? Que vienen siendo los quistes y los trofozoitos. En el caso de quistes, pues son los que van a tener, son la forma infectiva, y en el caso de los trofozoitos son los que van a ser los causantes de la enfermedad. Ahora, en cómo es el ciclo vital de estos protozoarios, pues van desde los quistes que son maduros, son ingeridos por el individuo, ¿no? Esto puede ser a través de alimentos, agua, o manos contaminadas con heces, e incluso se puede dar en casos de contacto sexual cuando se da exposición con los quistes a través de la materia fecal. Después de que estos son pues, ingeridos por el individuo, pues se dirigen hacia el intestino, y de cada quiste aproximadamente van a emergir 8 trofozoitos, que vienen siendo la forma vegetativa, y se establecen en el colon. Después aquí pues penetran en la pared, van a proliferar, y pues puede suceder algo que es que se vayan a otros órganos, ¿no? Que se llama invasión sistémica, donde el más común es el hígado. Y ya si no sucede esto, pues los trofozoitos lo que van a hacer es que se van a enquistar y van a ser expulsados a través de la materia fecal, donde pues pueden permanecer viables para poder volver a contaminar y seguir el ciclo. En el caso de la fisiopatología, pues vamos a ver que en sí viene siendo la adhesión del trofozoito a la mucosa colónica, y que después de que se unió, pues va a destruir la barrera intestinal y va a producir poca respuesta inflamatoria, además de la producción de úlceras, y dar paso a lo que viene siendo pues lo que es su forma invasora. Los trofozoitos pueden llegar al hígado por lo que es vía portal o por contigüidad, o sea que estén cerca. Entonces, por ejemplo, los órganos que se pueden contagiar o pueden adquirir este parásito por medio de contagiedad, pues puede ser pleura, pulmón, pericardio, estómago, riñón, peritoneo, incluso la piel. En el caso ya también puede darse por vía hemática, que pues va a diseminar de manera más lejana, y pues van a llegar hasta lo que es cerebro, pulmón y vaso. Pero sin embargo, pues esto no es tan común, sino que la más frecuente, pues sí, como que la invasión más frecuente pues viene siendo lo que es el hígado, ¿no? Y el intestino grueso, que es donde se da. Además de esto, pues ya específicamente viendo cuáles son las fases de la fisiopatología, pues tenemos que en general son 3, ¿no? Que es colonización, disminución o disrupción de la mucosa, y finalmente pues la lisis de las células epiteliales del colon. En este caso, pues para hacerlo como que más específico, lo divide en 5 pasos, donde la primera es la lesión inespecífica. Esta se da, pues, es lo que viene siendo el inicio de la colonización y de la fase disruptiva de la mucosa. En este caso, pues, se da lo que es el engrosamiento de la mucosa, hiperplasia glandular, y puede darse también el edema del estroma. Esto se debe a que el trofozoito se va a adherir a la mucosa por medio de galactosa, N-acetil de galactosamina, y después de que se adhirió, pues va a secretar proteasas de cisteína, que son comunes es como pues la forma en la que va a actuar, ¿no? Y va a promover la producción de la mucina por las células de la mucosa, lo que va a llevar a que pues se dé la secreción en la luz intestinal, y esto va a producir lo que es la hiperplasia glandular. En el caso de la depresión mucopénica, vamos a ver que las lesiones, puede darse lesiones mucopénicas, depresiones asociadas a pérdida de mucosa, o incluso la adherencia de los trofozoitos, ¿no? En este caso, pues se da porque las células calciformes van a agotar su capacidad de reponer la mucina, esto dado por el trofozoito, y pues entonces las secreciones de la histólica, o sea, sus componentes, van a abrir paso a través de la capa mucosa. Luego tenemos el caso de la lesión invasiva temprana o la superficial. Consiste en la erosión epitelial, focos de microinvasión e infiltración de la lámina hacia la lámina propia. De igual manera, pues los trofocitos aquí actúan a través de pues se unen a los enterocitos a través de un proceso de Elias que va a ser mediado por diferentes moléculas, ¿no? Por ejemplo, las que les había comentado al principio, la lectina galactosa, N-acetil galactosamina, que pues viene siendo el principal factor de virulencia, el amibaporo, que pues va a alisar las bacterias, y la proteasa de cisteína, que va a degradar la matriz extracelular.
una vez que el trofozoito se unió, pues también puede producir lo que es la atracción de más neutrófilos. Y esto pues va a hacer que los neutrófilos sean lisados y pues va a aumentar la lisis tisular, con lo que va a permitir que se expanda por la mucosa e incluso su mucosa. Luego otro paso sería la lesión invasiva tardía con ulceración profunda. En este caso pues la úlcera se va a extender hacia una mayor área de la mucosa, y para obtener el hierro necesario lo que va a hacer el trofozoito es que va a procesar los eritrocitos, pues va a fagocitar unos eritrocitos para obtener las por medio de hemoglobinas va a obtener lo que viene siendo este hierro, ¿no? Y finalmente, no lo puse. Bueno, después tenemos la úlcera de engranulación, que viene siendo la proliferación de pequeños vasos, y esto viene siendo un indicador de que empezó la curación de la herida, y es el marcador de esta etapa, ¿no? La proliferación de vasos indica que pues está curando, o sea, que ya estás reponiéndote y que estás en la etapa de úlcera de granulación. En el caso de epidemiología... A ver, detente, tantito. A ver. Nada más para que podamos respirar. A ver, entonces, José, puntualízanos cuál es el hábitat definitivo de entamueba histolítica. Pues está mayormente en el agua. No. Es una pregunta con curva, José. Sí. A ver, ¿quién le ayuda a José? ¿A qué me refiero? Bueno, el hábitat definitivo. A ver, ¿quién dio la clase de clasificación de los parásitos? A ver, recuerden. ¿Es el humano, entonces? Fui yo. El humano, en términos macros, posiblemente. Intestino grueso. Digo, ¿quién fue? ¿Lo del intestino grueso? El intestino grueso. ¿Sí? O sea, el hábitat definitivo cuando hablamos de un parásito, ¿sí? es el lugar donde se asienta el parásito, pues adulto, en este caso, como es un unicelular, pues no podemos hablar de un adulto, pero bueno, y donde posiblemente causa la enfermedad. Ese es el hábitat definitivo. En el caso de Ascaris lumbricoides, pues es el intestino delgado. En el caso de Giardia lamblia, pues es el duodeno. En el caso de Necator americano y uncinaria, pues es el duodeno. En el caso de tricocéfalos y oshuros, pues es el intestino grueso, el ciego, ¿no? Pues cuando les preguntemos el hábitat definitivo, nos referimos a la parte del cuerpo, ¿sí? Donde el parásito adulto se encuentra, se ubica al final del ciclo, donde se replica y de donde parte para iniciar nuevamente el ciclo. Ese sería el hábitat definitivo, ¿sí? Luego, en la naturaleza le llamamos el nicho ecológico. El nicho ecológico es el sitio de la naturaleza, que no es el hombre, ¿no? Donde se mantiene el agente causal, ¿sí? Para que no desaparezca del medio, ¿sí? En algunos casos, el nicho ecológico sigue siendo el humano, ¿no? Vemos shigellosis, pues Shigella solo hay en el humano. Y hay algunas enfermedades, algunos agentes infecciosos que son exclusivos del humano. Pero en muchos de ellos, pues hay un nicho ecológico en algún animal que mantiene en la naturaleza la enfermedad. Muchas, ¿sí? Y luego hablemos de vehículos. El vehículo es el elemento que el agente infeccioso agarra para pasar de un sujeto a otro o de un animal a otro. En el caso de esto, José, el vehículo, en muchos de los casos, es el agua. En otros son las frutas y las verduras mal lavadas o regadas con agua de riego. Entonces, el vehículo que utiliza. Muy importante que ubiquemos esto que les estoy comentando, porque si entendemos esto, los cortes epidemiológicos para evitar brotes o cortar brotes, los hacemos con base a este conocimiento, además de tratar a los enfermos.
Y ya nada más para seguirte dejando pasar, José, ¿cuál es la forma infectante de entamoeba histolítica? ¿Se refiere a lo de quiste trofozoito? Eh, Quiste. El quiste. ¿Por qué el quiste, José? Porque es el que se ingiere, porque una vez que ya está ingerido, pues normalmente el quiste ya se abre y libera los trofozoitos. Exactamente, es la forma que resiste en la naturaleza, es la forma que contamina los alimentos y es la forma que resiste a los jugos estomacales e intestinales para poder llegar al colon, donde se despliega y se fija. Hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de la amibiasis cutánea, que es una forma clínica que más bien es una complicación, ahí la forma que llega a la piel ya no es el quiste, sino que es el mismo trofozoito que brinca de un sitio a otro por contacto. ¿Sí? La forma más frecuente de amibiasis cutánea es la que está en la zona perianal, pero sí que puede estar en otro lado, como en alguna zona genital, ¿no? Dependiendo del estilo sexual de algunas gentes. Entonces aquí hay una excepción en el caso de la amibiasis cutánea, pero cuando yo pregunte cuál es la forma infectante de amiba, pues es el quiste, así, inmediato. Muy bien, síguele, José. Ok, en el caso de la epidemiología, lo que importa aquí es el periodo de incubación, que normalmente es de 2 a 4 semanas, pero puede variar incluso a meses. Y el periodo de infectocontagiosidades puede ser por tiempos variables desde 8 días hasta un mes. En el caso ya de las gráficas que había pedido el maestro, pues tengo que, en el caso, por ejemplo, del 2021 hasta la semana 37, que es hasta donde llegué a encontrar, tenemos que en México ha habido 81.776 casos y en Yucatán 1.764. Algo que me pareció muy curioso fue que, al menos del 2015 al 2021, el mayor número de casos se encuentra en las mujeres. Hay años en el que después es mínimo la diferencia, pero creo que en el 2019 era una gran diferencia de hasta 1,000. Ya luego están los datos de 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y hemos visto una reducción desde el 2015, al menos hasta 2020, que fue la semana 52, pues sí hubo una gran reducción. O sea, fue viendo cómo reducía pues poco a poco el número de contagiados y 2021 pues hay un menor número de contagiados, pero pues todavía no ha terminado el año. Sin embargo, pues está muy difícil que superen las cifras que se llegaron a 2015 o 2016. Lo que estamos viendo en azul es el país, ¿verdad? Ajá, es México. Y el naranja es Yucatán. Y en naranja es Yucatán, que es, dada la escala que manejamos, pues es se ve una raya que no levanta mucho por el tipo de escala que tenemos, ¿no? Ni modo, así nos quedó. Pero en la tabla podemos ver que tenemos en 2015 1000, luego 900, 900, luego 600, 600, luego 2000 en 2020 y luego este año pasado, no, este año, ¿no? 1700. Ya vamos por medio año, ya vamos a alcanzar el 2020. Muy bien, excelente, excelente, José. Ok, en el caso del cuadro clínico, pues encontré que se pueden abrir 4 formas histopatológicas que vienen siendo rectocolitis ulcerosa, la colitis fulminante, apendicitis y lo que es el ameboma. En el caso de la forma diarreica disentérica, que viene siendo pues la rectocolitis, tenemos que es más común en los adultos y en las manifestaciones que normalmente se caracterizan de esta forma o de este cuadro clínico sería, por ejemplo, evacuaciones mucosanguinolentas con escasa materia fecal, el dolor cólico abdominal y que sea febril, ¿no? Rara vez va a tener otras manifestaciones clínicas. Sin embargo, en el caso de la edad pediátrica, pues se va a caracterizar más por lo que viene siendo una diarrea aguda con moco y sangre o una diarrea con solo rasgos de sangre, ¿no? En el caso de complicaciones, se puede dar deshidratación y desequilibrio ácido básico y en los casos graves, pues se va a dar localizaciones amibianas extraintestinales, que por ejemplo puede ser la hepática. En el caso de la colitis amibiana fulminante, pues esta afecta más a menores de 2 años, sin embargo, estos tienen que tener desnutrición grave. En el caso de manifestaciones, pues se encuentran lesiones ulceronecróticas que van a afectar colon y alcanzan todas las capas de la pared intestinal. También se caracteriza por evacuaciones mucosanguinolentas con escasa materia fecal y dolor abdominal intenso, así como hematoquesia, que viene siendo pues la expulsión de sangre, pero mezclada con heces. Sin embargo, aquí las heces, la sangre solo son como, es
menos que las heces. En el caso de las complicaciones, pues se encuentra perforación intestinal y peritonitis, así como deshidratación e infecciones sistémicas recurrentes. En lo que es la apendicitis amibiana, también recibe el nombre de tifloapendicitis. Esta es más predominante en adultos jóvenes y pueden haber dos formas clínicas. La que se parece mucho a la apendicitis bacteriana, que se va a caracterizar por fiebre y dolor de la fosa ilíaca derecha, y la que es más común la que es más común para este tipo de diagnósticos, pues es la que va a tener, normalmente va, antes de tener la apendicitis, va acompañada de diarrea con moco y sangre, fiebre y vómito. Después le va a seguir a dolor en mi abdomen derecho y signos de irritación peritoneal. En el caso del ameboma, pues igual es predominante en adultos. En el caso de niños se caracteriza por tumoración abdominal, que va acompañada tanto de diarrea mucosanguinolenta como con suboclusión intestinal. Y en el caso de manifestaciones, pues se encuentra lesión pseudotumoral, que está caracterizada por necrosis, inflamación y edema en el colon. Y para el diagnóstico, pues es lo mismo, solo que se va a tomar cada uno de los cuadros clínicos y se van a, para poder diferenciarlos entre uno y otro, ¿no? Pero en general, para así como darte una idea de cuál es o darte la idea de que se trata de una amibiasis intestinal, pues el paciente tiene que tener evacuaciones mucosanguinolentas y estas tienen que carecer de fiebre. También se puede utilizar lo que viene siendo la rectoscopía o cucharilla rectal, que es como la imagen que se muestra a la derecha, que se va a meter el aparato y lo que se va a hacer es que se va a observar si hay presencia de trofozoitos eistólica en lo que viene siendo pues el moco fecal. También se puede utilizar lo que es la PCR o anticuerpos monoclonales y la endoscopía rectal, que en este caso pues lo que se va a buscar son lesiones de la mucosa, edema o hiperemia, y también puede incluso buscarse úlceras, ya sea A ver, cuando termines no le cambies, por favor. Ok. Pues estas úlceras pueden ser en casos moderados, por ejemplo, con edema, y en casos que ya son muy graves, pues se va a encontrar hemorragia. Esta diapositiva es... Ajá. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas cosas referentes al diagnóstico para que no se nos pasen. Dice, lo primero, antes que cualquier cosa, pues es lo clínico, ¿no? Síndrome disenteriforme, ¿sí? Y como ya vimos, pues el síndrome disenteriforme pues no es igual a amibiasis, puede ser shigellosis, puede ser campylobacter, puede ser Yersinia enterocolítica, puede ser salmonella o puede ser otro, ¿sí? Entonces aquí lo importante es primero clasificar al paciente en el síndrome y luego pedirle los estudios, ¿sí? Ahí nos pone leucocitos polimorfonucleares en menos del 15% de los casos. ¿En qué estudio vemos leucocitos polimorfonucleares en menos del 15%? Pero no es en menos del 15% de los casos, en menos del 15%. O sea, le vas a quitar casos, ¿sí? O bueno, está bien, ahorita puntualizamos qué es eso. ¿Continúo, doctor? ¿O? No, ¿en qué estudio, José? Vemos leucocitos polimorfonucleares. Creo que en diarrea disentérica. No, A ver, ¿qué estudio vamos a pedirle al paciente? Química sanguínea. A ver, ¿quién tiene una opinión diferente? Biometría hemática. ¿Uno más? La citología. Claro que sí, claro que sí. Aquí es donde estamos ya empleando, por eso, José, hay que ponerle allá citología de moco fecal, leucocitos polimorfonucleares en menos del 15% de los pacientes. Generalmente lo que predominan son los mononucleares. Entonces aquí hay que ponerle a qué estudio nos referimos. Porque ya al no ponerle, ya dos, incluyéndote a ti, dijeron biometría hemática. Imagínate nada más que vayamos a la biometría hemática a buscar lo que no vamos a encontrar allá. Aquí estamos viendo la citología del moco fecal, ¿sí? Y el número de leucocitos y el tipo de leucocitos me orientan
hacia una probable amibiasis o hacia una probable bacteria, pero no me la definen totalmente. Si yo le pido una citología de moco fecal y tiene más de 10 leucocitos por campo, pero esos 10 leucocitos por campo no son polimorfonucleares, me orienta hacia amiba. Son mononucleares. Claro, no es así como que si encuentro esto es esto, pero orienta. Citología de moco fecal. Luego, rectoscopía o cucharilla rectal. Bueno, creo que está clara la rectoscopía, que es la imagen que nos pusiste abajo, que puede ser rectoscopía si solo abarca el recto, o rectosigmoidoscopía si se va más atrás, o colonoscopía si se va más al fondo. ¿De qué va a depender la variedad? Pues del equipo que estemos usando. Porque yo puedo hacer una proctoscopía directa con una especie de espéculo. O puedo hacer una colonoscopía con un colonoscopio como el que estamos viendo allá. Pero ¿qué vamos a buscar, José, en la observación directa de la mucosa del colon, cualquiera que sea el procedimiento? Rectoscopía, rectosigmoidoscopía o colonoscopía. ¿Qué vamos a buscar que nos oriente hacia amibiasis intestinal? Pues primeramente los trofozoitos, pero creo que eso no se ve. A ver, claro, pues no se ven, son microscópicos, ¿no? Ajá, entonces lo que se busca son lesiones de la mucosa, tanto desde úlceras hasta edema. Exactamente, o sea, el daño que ocasiona la presencia del trofozoito, que son úlceras que nosotros llamamos en botón de charro. El botón de charro es ese botón que parece cacahuatito, ¿no? Úlceras en botón de charro. Claro que eso es más histológico que endoscópico, esa forma de botón de charro, porque nosotros en la colonoscopía no podemos ver todo el grueso de la mucosa, solo el grueso del colon, solo la parte superficial de la mucosa. Pero histológicamente se define como úlceras en botón de charro con poca inflamación en la zona ulcerosa. Claro que si hay una colitis fulminante, pues ahí vamos a encontrar otra cosa, ¿no? Entonces lo que buscamos es las úlceras con sangre y con moco, que son pues datos indirectos de enteroinvasión del colon. ¿Sí? Y luego, ¿cómo vemos las amibas, José? Pues eso ya es por estudios histopatológicos. Seguro que sí, pero le vamos a hacer una biopsia de colon. Histopatológico, histo es tejido, ¿eh? A ver, ¿quién le ayuda? Ya hicimos la colonoscopía y ya vimos las úlceras. ¿Qué hacemos además? Se toma una muestra. ¿Una muestra de dónde preferentemente? Del intestino, o sea, viene del colon, ¿no? ¿Del colon? ¿De qué parte? Sí, porque estoy allá adentro y el colon está grande. ¿De qué parte la tomarías? Del recto o del sigmoide. ¿De qué parte? ¿Cómo? Pues está grande del recto del sigmoide, sigue estando en un pedazo muy grande. No, la verdad no. De la úlcera, José, de la úlcera. De la úlcera, no de cualquier parte. Puede ser del recto, de sigmoides o de más atrás, pero de la úlcera. ¿Sí? De la úlcera. ¿Para qué quiero esa muestra entonces? Para hacer un estudio parasitoscópico. Un estudio en fresco. Yo agarro, le tomo la muestra y sacando la muestra, la monto en solución salina en un cubre y un porta para ver si encuentro a la amiba, al trofozoito. Entonces le estoy haciendo un parasitoscópico. En este caso no le puedo decir coproparasitoscópico porque le estoy tomando una muestra de moco. Pero si le tomo una muestra de fecal, también le puedo hacer un parasitoscópico, un coproparasitoscópico. Y la cucharilla rectal, que es una especie de, seguro que tienen los varones experiencia, un removedor de cristal, ¿no? Ya ven que el removedor de cristal tiene en la punta como una bolita. ¿Sí? Pues se parece mucho a una cucharilla rectal.
Entonces, la alternativa para no hacer una colonoscopía es meter una cucharilla rectal 2 o 3 centímetros del margen del ano, rotarla para arrastrar moco, jalar, ponerlo en solución salina tibia y llevarla al microscopio para hacerle un estudio que se llama amiba en fresco. Es un parasitoscópico que se llama amiba en fresco. ¿Por qué tiene que ser en fresco? Porque lo que estamos intentando ver es el trofozoito. Cuando nos dijiste el ciclo, nos dijiste que si la amiba sale a un lugar que no le es favorable, rápidamente se enquista. Y aquí tenemos un problema, porque si se enquista no sabemos si es histolítica o dispar. Y muchos de nosotros eliminamos quistes sin estar enfermos. Entonces, lo que yo quiero es ver el trofozoito, no el quiste. Claro que si tengo un cuadro clínico y veo un montón de quistes, pues ya estoy asumiendo indirectamente que hice mal el estudio y por eso no veo el trofozoito. Entonces, en la colonoscopía o la rectoscopía o la rectosigmoidoscopía, veo la afectación de la mucosa y tomo la muestra directamente de donde está afectado, de la úlcera o de las úlceras. Generalmente no voy a hacer eso, salvo excepciones. Entonces la alternativa es la cucharilla rectal, o sea, la amiba en fresco. Y otra alternativa es que cuando hago una evacuación con moco y sangre, en ese momento yo tome la muestra y le vaya yo a hacer una amiba en fresco. O sea, son las 3 alternativas que tenemos para hacer una amiba en fresco. Y ese es el estándar de oro. Me puedes hablar de PCR, me puedes hablar de anticuerpos o de otras de esas cosas, pero el estándar de oro sigue siendo el parasitoscópico, de muestras tomadas directamente de la úlcera o indirectamente. En el caso de la amibiasis intestinal. En el caso de la extraintestinal, pues estaremos hablando de otro procedimiento de estudio. ¿Sí está claro? Sí. Adelante. Bueno, déjame anotar lo que dijo. Ya. Bueno, entonces en el caso de colitis fulminante, se utilizan 2 estudios generalmente, que es la rectoscopía y la radiografía. En la rectoscopía lo que se busca van a ser lesiones necróticas y úlceras sangrientas, y en el caso de la radiografía, que se hace generalmente de abdomen, se busca lo que son lesiones mucosas, edema, hiperemia y úlceras, colon tóxico con pérdida del Laustra. La verdad es que como todavía estamos aprendiendo a leer radiografías, creo que es la radiografía que puse ahí, pero todavía no estoy seguro de cómo identificarla. Y por ejemplo, en la imagen azul puse, no sé si recuerdan que les había mencionado que había una fase en la que el trofozoito ingería o como que fagocitaba los eritrocitos para quitar lo que viene sin el hierro. Es la caso de la imagen de azul. Y bien, yo te apoyo con esto. A ver, entonces, en el caso de la colitis fulminante, la colitis fulminante es una forma grave de colitis. ¿Sí? Generalmente esto ocurre en niños pequeños o en huésped inmunocomprometido, o en hospedero inmunocomprometido. Eso es lo primero que tenemos que tener pegado aquí en la cabeza. Y se caracteriza por un estado grave del paciente. Ya no lo vemos como si un paciente con siempre diarrea, no, lo vemos mal, lo vemos séptico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el colon está muy dañado y en el colon hay muchas bacterias y cuando el colon se daña tanto, las bacterias entran al torrente circulatorio. Entonces el paciente está en un estado de gravedad. Eso es lo primero. A un colon fulminante generalmente empieza con una colitis común y corriente, generalmente así empieza y progresa. ¿Sí? Y lo que nos hace la diferencia es ver las alteraciones tóxicas en el colon. Es un colon que está tóxico. Pues, ¿cuáles son los cambios? Si le hacemos una endoscopía, que es muy riesgoso porque se puede perforar, lo que podemos ver es un colon que está dilatado, con pérdida de su anatomía, seguramente lleno de úlceras y de sangrado, ¿sí? Y seguramente en algunas partes vamos a ver mucosa necrosada. Pero si tú estás sospechando en un colon tóxico o una colitis fulminante,
no le hagas una colonoscopía porque lo puedes perforar y entonces lo vas a ayudar a malmorir, ¿no? No está indicada una colonoscopía cuando el diagnóstico es de colitis fulminante. Está indicada una radiografía o un ultrasonido o una tomografía también nos puede servir, pero no invasiva. En este caso, José, lo que nos tienes puesto es un estudio especial que se llama un colon por enema. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un colon por enema? Porque estoy viendo el colon blanco y el colon blanco, ¿sí? Lo vemos blanco porque tiene bario. Y si bien un colon por enema seguramente nos va a dar el diagnóstico de colon tóxico, porque vamos a ver a un colon dilatado, con pérdida de sus austras, con una imagen erizada, si tiene muchas úlceras. ¿Sí? Lo recomendable es no hacerlo igual que la colonoscopía, porque seguramente cuando le metas presión con el bario, lo vas a perforar y entonces ya vamos a tener un problema todavía más grave, porque vamos a tener una peritonitis por bacterias y por bario. Entonces nos sirve en este caso una placa simple, donde en la placa de simple lo que podemos ver es la imagen dilatada del colon con pérdida de sus austraciones. Estas austraciones ya ven que son estrecheces que tiene el colon. Lo vemos grande, dilatado, con austraciones, y una tomografía pues simple nos mostraría lo mismo. Pues aquí necesitamos estudios no invasivos porque el colon está de mírame y no me toques. Y el paciente también, ¿eh? ¿Sí está claro? Sí. Adelante entonces. Okay. En el caso de apendicitis amibiana, pues va a ser igual. En el caso de radiografía, pues es muy similar a la de una bacteriana. Y otro estudio que se utiliza es el estudio histopatológico de cuando se extrae el apéndice. Y pues ya con eso se confirma si hay presencia de los trofozoitos, pues ya se confirma el diagnóstico de amibiasis intestinal. Fíjate, José, que en un estudio histopatológico difícilmente podamos ver los trofozoitos, porque lo vamos a llevar al patólogo, el patólogo lo va a meter en formol, luego después de varios días lo va a fijar. ¿Qué es lo que vamos a ver en un estudio histopatológico? Pues lo que estamos viendo allá, mira, ahí vemos una zona de necrosis, ¿sí? Y seguramente en los cortes histológicos vamos a ver la úlcera en forma de botón de charro, o sea, delgado en las puntas y gruesa en el extremo. Se llama botón de charro. Y es posible que veamos en un estudio no en fresco, pues algún quiste, pero está muy difícil, ¿sí? ¿Qué le podemos sí hacer a un estudio histopatológico rápido si se nos prende el foco? Abrirlo y hacerle un estudio en fresco. Tomar la muestra, hacerle una impronta y buscar ahí en un estudio en fresco. Ahí sí es posible que yo encuentre el amigo. Pero pues lamentablemente se nos ocurre poco, llega tarde al patólogo, si no orientamos al patólogo, el patólogo no le hace lo que se le debe hacer y el diagnóstico entonces lo hacemos a través de la imagen histológica y de tipo indirecto, más que con la observación del parásito. Síguele, José. Nada más una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de ¿cómo va a diferenciar entre una bacteriana y la que no es? Está muy difícil. No se puede. Aquí el diagnóstico que hace es un diagnóstico clínico de apendicitis y hasta el día de hoy todos los apendicitis agudas se operan. Entonces el diagnóstico básicamente es histológico. Okay. Está muy difícil desde el punto de vista, a menos que, ¿cómo lo puedes diferenciar? A menos de que empiece con diarrea con moco y sangre y que le hagas el diagnóstico de colitis amibiana y después te presente un cuadro de tifloapendicitis. ¿Qué es la otra cosa? Tifloapendicitis. En el caso de la apendicitis bacteriana, básicamente lo que se afecta es el apéndice secal. En el caso de la amibiasis es tiflo, o sea, el ciego y el apéndice cuando hay tiflo, pero no necesariamente tiene que haber la tiflo. Entonces, desde el punto de vista clínico es muy difícil, a menos que antes ya le hayamos hecho el diagnóstico de amibiasis y que luego presente el cuadro de apendicitis. Si no, el diagnóstico va a ser apendicitis aguda, lo vamos a mandar al quirófano y el cirujano lo va a operar. Si tiene tifloapendicitis, ahí orienta
y le puede decir al patólogo, mira, además del apéndice estaba inflamado el ciego. Si ya le quité el apéndice, el ciego se quedó inflamado, búscale ahorita. Pero está muy difícil, sobre todo si no lo tienes en el foco. ¿De acuerdo? Sí. Adelante. Ok. En el caso de la amebioma, pues clínicamente se va a distinguir por una masa abdominal palpable junto con lo que viene siendo la diarrea con sangre. Y entre los estudios, pues ya está la endoscopía, que lo que se busca son lesiones en lo que es la unión rectosigmoide. Y también se puede utilizar el examen histopatológico, que viene siendo como lo que mencionó el doctor hace un momento. Y pues es la imagen que tengo puesta es el caso del examen histopatológico. Claro, en el caso de la ameboma, pues lo que tiene en realidad es un tumor, ¿no? Es un tumor en el colon, un tumor inflamatorio. Es una especie de granuloma que puede o no estar precedido de colitis. Se facilita mucho cuando podemos recabar el antecedente de colitis, sobre todo si le hicimos el diagnóstico de colitis amebiana. Pero es posible que no venga precedido de colitis y que las manifestaciones sean las manifestaciones cuando ya el paciente consulta, porque seguramente antes de consultar ya estuvo con manifestaciones. Lo que nos da son datos de un tumor con dolor, ¿no? Entonces, generalmente el diagnóstico de ameboma lo hacemos buscando un tumor. Y en el caso de los tumores del colon, lo primero que se nos ocurre es hacerle tomografía y hacerle una colonoscopía. Y cuando vemos el tumor, le hacemos una biopsia, ¿no? Entonces, así como caemos en la cuenta. Generalmente chocamos por accidente. ¿Ya? Síguele. Okay. En el caso del diagnóstico diferencial, pues es lo mismo que los anteriores, es decir, uno por uno y viendo cómo se diferencian cada uno. Por ejemplo, en la forma de diarreica disentérica, pues vamos a tener como lo que vimos hace rato en la exposición de la diarrea por disentería, ¿no? Donde el principal agente causal es Shigella, y este se va a caracterizar por fiebre elevada, estado tóxico del paciente y abundantes leucocitos en el moco fecal. Mientras que en la histólica, pues viene siendo afebril, no provoca estado tóxico y aparecen escasos leucocitos en el moco fecal. En el caso de colon tóxico, pues tenemos que el diagnóstico se tiene que hacer se tiene que diferenciar con otras causas de perforación intestinal y con peritonitis. En el caso, por ejemplo, de que haya perforación intestinal, pues es trauma por lesiones penetrantes y contusiones en el abdomen, inducción de cuerpos extraños, infecciones bacterianas, medicamentos como los AINES y úlceras producidas por potasio, mientras que en el caso de la peritonitis, lo más común es que se dé por perforación del apéndice, úlcera estomacal o perforación del colon, pancreatitis, diverticulitis y traumatismos. En el caso de apendicitis amebiana, pues es que no existen otras localizaciones de esta enfermedad, pero pues en general pues ya vimos que realmente no hay una gran diferencia. Es más, pues tiene que tener más cosas como la de que sea también tenga relación con el ciego, como lo que mencionó el doctor. Y en el caso de la ameboma, pues incluye tumores abdominales o tuberculitis peritoneal. Ya para el caso del tratamiento, pues tenemos el tratamiento específico que generalmente se utiliza metronidazol de 30 a 40 miligramos por kilogramo por día. Puede ser por vía oral, pero también está vía intravenosa, cada 8 horas durante 7 a 10 días. Después de que ya se utilizó el metronidazol, generalmente, después de que ya se terminó el tratamiento y todo, se pueden seguir sacando quistes, no se pueden seguir excretando quistes, por lo que se utiliza la quinfamida. Esta es por vía oral de 100 miligramos cada 8 horas en un solo día. Y en el caso del no específico, pues son derivados de las familias de los nitroimidazoles, que vienen siendo tinidazol, ornidazol y secnidazol. Pero también se puede utilizar la nitazoxanida, que es a dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días vía oral. Y ya, por ejemplo, este es el cuadro que está donde está el mecanismo de acción, donde metronidazol, tinidazol, ornidazol y secnidazol son nitroimidazoles, donde su mecanismo de acción pues viene siendo la síntesis del ADN y del ARN, el metabolismo de la glucosa y interfieren con lo que es la función mitocondrial. Además de esto, pues metronidazol también tiene otra función, otro mecanismo, que es que se va a unir a los residuos de guanina y citocinas del parásito, rompiendo las cadenas del ADN. En el caso de la quinfamida, es un ester tetrahidroquinolítico que va a inmovilizar a los trofosóitos y no va a permitir su propagación. Realmente no encontré mucho y lo que encontré decía que el mecanismo exacto de cómo lo hace todavía se desconoce o no hay mucha información de ello.
Y en el caso de la nitosoxanida, pues este va a inhibir la piruvato ferroxidasa, oxidorreductasa, que viene siendo una enzima que va a participar en el metabolismo de los protozoos y en las bacterias anaerobias. En caso del tratamiento no farmacológico, pues se recomienda, se trata en principio como cualquier diarrea infecciosa en niños, hidratación oral y dieta normal, y controlar la fiebre y vómito en caso de que haya. Igual se menciona el tratamiento quirúrgico, pero esto se limitaba a lo que es la colitis fulminante y la apendicitis amibiana. Y las medidas de prevención pues son que una correcta disponibilidad y potabilización del agua, adecuada higiene en los alimentos y las bebidas, potabilización del agua, desinfección de verduras, control de manejadores de alimentos y una buena higiene personal. Además de que en caso de que sea una zona endémica, pues se recomienda el tratamiento también a los que son portadores asintomáticos, así como a las comunidades que son reducidas la prevalencia de amibiasis. Y en el caso de rehabilitación, pues se recomienda hidratación oral y dieta normal, control de la fiebre, potabilización del agua y mejora de la higiene personal. Y eso sería todo. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿Pueden quitar la grabación, por favor? Quiten la grabación.